Compañeros, el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de regresión lineal múltiple. ¿De qué se trata este asunto? Pues bueno, en el caso anterior, nosotros teníamos la necesidad de ajustar un modelo matemático lineal a un par de conjuntos de datos. Es decir, por un lado, teníamos los valores de y, las observaciones para y, que habíamos definido como y1, y2 y así sucesivamente hasta y, ¿sí? Todo este conjunto de datos que son observaciones aleatorias independientes lo íbamos a relacionar o lo relacionamos con otro conjunto de datos en el cual pues yo tenía x1, x2 y así sucesivamente hasta xy. ¿Y cuál es el puente o la relación entre estos dos conjuntos de datos? Pues bueno, la relación viene dada por la función y igual a beta 0 más beta 1 por x. Se supone que cada una de las observaciones de y puede ser explicada por la relación con x mediante un modelo lineal. Pues bien, todo esto hasta aquí pues se parecía muy bonito, pero estaremos de acuerdo que no necesariamente una sola variable va a estar explicada solamente por la relación con otra variable. En la mayoría de los fenómenos de ingeniería o de física o de ciencias naturales, la relación viene dada por más variables, no necesariamente una. Y para ponerles un ejemplo muy simple, vamos a recordar la ecuación de la fuerza definida por la segunda ley de Newton, donde ese señor decía que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Estamos de acuerdo que también podemos decir que la fuerza es una función de lo que ocurra con la masa y con la aceleración. Es decir, aquí, en un concepto tan fundamental como es la fuerza, requiero de dos variables. Es decir, la fuerza, que es una variable independiente, y la masa y la aceleración, que fungen como variables independientes. Ok, pero esta relación pues evidentemente no es una relación de tipo lineal. Entonces el caso que vamos a platicar el día de hoy es cuando existe la necesidad de asociar dos o más variables a una sola variable dependiente. Es decir, tengo dos o más variables independientes y las cuales voy a relacionar mediante un modelo lineal con dos variables, bueno, una variable dependiente con dos variables independientes o más. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser dos. Para el caso de la explicación, vamos a platicar el caso de dos variables independientes y lo único que se hace pues, es la generalización. Pues bueno, al hablar de dos variables independientes ya no vamos a hablar de un plano cartesiano, ¿verdad? Aquí está en todo el eje de las y. Aquí vamos a colocar al eje de las x1 y aquí vamos a colocar al eje de x2. Y ahora las observaciones ya no son nada más un planito, sino que ahora están ubicadas en un espacio de observaciones. Obviamente que para el caso de una regresión de tipo lineal, en el caso múltiple, ya no vamos a hablar de una línea, sino de lo que vamos a hablar es de un plano de regresión. Entonces vamos a suponer que ahora el interés se va a centrar en ubicar en esta zona un plano el cual va a tener el mismo efecto de la línea recta. ¿Sí? Vamos a tratar de minimizar, vamos a darle un poquito de zoom aquí, se va a tratar de minimizar la suma de los cuadrados de los errores, ¿ok? Es decir, voy a minimizar
la distancia que existe de la observación cualquiera hacia el plano. ¿Ok? Esto recuerden que se denomina el error. O sea que de lo que se trata es de que los errores, perdón, se trata de que los errores ahora sean lo más chiquito posible. ¿Ok? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues de la misma forma que lo hicimos para la regresión lineal simple, aplicando el método de mínimos cuadrados. Para esto, si cada una de las observaciones va a ser explicada por un plano de regresión, pues si recordando un poquito de la ecuación del plano, tendríamos beta 0 más beta 1 por x1y más beta 2 por x2y. ¿Sale? En donde cada uno de los valores de beta que tenemos aquí van a ser explicados o van a tener la interpretación de que son la razón de cambio de la variable dependiente por efecto de las unidades de las variables independientes. Es decir, esto es una razón de cambio. Es decir, esta tiene las unidades de y, esta tiene las unidades de y dividido entre las de x1 y esta las unidades de y divididos entre las de x2. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, vamos a cambiar de color. Esta le vamos a agregar el error aleatorio. ¿Para qué? Para poder hacer la minimización de la suma de los cuadrados de los errores. Entonces, despejando a esta variable, y es igual a y menos beta 0 menos beta 1 por x1y menos beta 2 por x2y. ¿Sí? Evidentemente esto se vuelve un poquito más complejo. Entonces vamos a hacer la suma de los cuadrados de los errores, es decir, vamos a sumar los errores elevados al cuadrado. Y esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de y menos beta 0 menos beta 1 por x1y menos beta 2 por x2y y esto evidentemente elevado al cuadrado. Y ahora vamos a tener la necesidad de buscar puntos críticos, pero ya no tan solo con respecto a 2 betas, sino que lo tenemos que hacer con respecto a 3 betas, porque ahora ya tengo a beta 0, a beta 1 y a beta 2. Por lo tanto, haciendo la derivada parcial con respecto de beta 0 de la suma desde igual a 1 hasta n de los errores al cuadrado, pues esto me quedaría como derivando parcialmente este término, sería 2 veces la sumatoria desde igual a 1 hasta n de y menos beta 0 menos beta 1 por x1y menos beta 2 por x2y, y esto por la derivada parcial con respecto de beta 0 de y menos beta 0 menos beta 1 por x1y menos beta 2 por x2y y listo. Esta derivada está realmente muy simple porque pues todos los términos que no contengan al beta 0 van a ser constantes, por lo tanto este es un 0, este es un 1, este es un 0 y este también es un 0. Por lo tanto el resultado de esta derivada es menos 1.
que multiplica todo ese término, y tendríamos ya que la derivada con respecto de beta 0 de la suma desde igual a 1 hasta n de los errores elevados al cuadrado es igual a menos 2 por la suma de toda esta expresión. ¿Sí? Y para ubicar el punto crítico, recuerden que tenemos que igualar a esta derivada con 0. Por lo tanto, ya para hacer toda la simplificación, pues bastaría con dividir entre menos 2 y aplicar sumatoria a todo el término. Entonces, dividiendo todo esto entre menos 2 y aquí también entre menos 2, ¿para qué? Pues para cancelar. Aquí esto sigue siendo 0, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la suma desde igual a 1 hasta n de y menos la suma desde igual a 1 hasta n de beta 0 menos beta 1 por la suma desde igual a 1 hasta n de x 1 y menos beta 2 por la suma desde igual a 1 hasta n de x2y, y esto de aquí es igual con 0. Muy bien. Entonces, tomando esta expresión y simplificando, vamos a escribir entonces que esto, recuerden que es n veces beta 0, porque voy a sumar n veces una constante. Entonces tendríamos n beta 0. Ya me voy a ahorrar la multiplicación por signo. Este va a pasar para acá negativo. Ya todos se multiplican por negativo, ¿no? Entonces tendríamos n beta 0 más beta 1 por la suma desde igual a 1 hasta n de x1y más beta 2 por la suma desde igual a 1 hasta n de x2y, y esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de y. ¿Ok? Y aquí tendríamos nuestra primera ecuación normal. Bueno. Siguiente. Hacemos la misma operación de derivar, pero ahora ya contra beta 1. ¿De quién? De la suma desde igual a 1 hasta n de los errores elevados al cuadrado. Esto es decir, 2 veces la suma desde igual a 1 hasta n de y menos beta 0 menos beta 1 por x1y menos beta 2 por x2y por la derivada parcial con respecto de beta 1 de todo este término. A ver si cabe. Y ahí menos beta 0 menos beta 1 por x1y menos beta 2 por x2y. Miren. Ahora, al hacer la derivada parcial, recordemos que todo lo que no tenga que ver con respecto de beta 1, pues va a ser constante. Por lo tanto, aquí tengo 0, tengo 0. Aquí sale esta x hacia acá y la derivada de beta 1 con respecto de beta 1 es 1. Y todo el término sería 0. Por lo tanto, solamente me queda menos x1y. ¿Qué multiplica ese término de acá? Entonces ya me voy a ahorrar la simplificación de dividir entre 2 y todo lo que hicimos por acá. Tendríamos menos la suma desde y igual a 1
hasta n de y que multiplica a x1y menos beta 0 que multiplica también a x1y. ¿Por qué? Porque es el término que nos resultó acá. Menos beta 1 que multiplica a x1y, pero como está multiplicado por sí mismo, va elevado al cuadrado. Menos beta 2 por x1y por x2y. Y esto es igual con 0. Entonces, aplicando sumatorias y despejando, pues tendríamos beta 0 por la suma desde igual a 1 hasta n de x1y más beta 1 por la suma desde igual a 1 hasta n de x1y elevado al cuadrado más beta 2 por la suma desde igual a 1 hasta n de x1y por x2y igual a la suma desde igual a 1 hasta n de y por x1y. Ok, y esta sería nuestra segunda ecuación normal. Sale. Ahora vamos a hacer el proceso nuevamente, ¿sí? Pero con respecto de beta 1. Aquí ya lo va, de beta 2, perdón. ¿De quién? De la suma desde igual a 1 hasta n. De y al cuadrado. Esto sería igual a 2 veces la suma desde igual a 1 hasta n de y menos beta 0 menos beta 1 por x1y menos beta 2 por x2y por la parcial con respecto de beta 0 de todo este mismo argumento. Aquí lo vamos a abreviar. ¿Sí? Entonces, nuestra derivada, si hacemos la derivada parcial con respecto a este, aquí sería un 0, aquí sería un 0, aquí sería un 0, y solamente nos queda el término x2y. Derivada con respecto de beta 2 de la suma de los cuadrados de los errores. Va a quedar como, también ya haciendo la división entre 2, para que no haya ya nos dé más el espacio, sería menos la suma desde igual a 1 hasta n, y ahora sería y por x2y menos beta 0 por x2y menos beta 1 por x1y por x2y menos beta 2 por x2y, pero elevado al cuadrado. Y todo eso igualado con 0. Vamos a guardar esta hojita. Voy a tener nuestras ecuaciones guardadas. Y ahora, pues ya teniendo esta ecuación, pues vamos a escribir la nueva expresión. Bueno, vamos a poner voy a borrar esta parte. Y ahora ya simplificamos nuestra ecuación. Sería entonces, ya simplificando, beta 0 por x2y
perdón, beta 0 por la suma desde igual a 1 hasta n de x2y más beta 1 por la suma de x, aquí es desde igual a 1 hasta n, de x1y por x2y más beta 2 por la suma desde igual a 1 hasta n de x2y, pero elevado al cuadrado, y esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de y por x2y. ¿Ok? Y tendríamos aquí nuestra tercera ecuación normal. Muy bien. Continuando, para escribir esto en su forma matricial, pues simplemente escribimos todas nuestras ecuaciones, las tres en orden, como una multiplicación. ¿Y eso cómo nos quedaría? Pues nos quedaría n, tomando los términos de acá, miren, estos de acá. N suma desde igual a 1 hasta n de x1y suma desde igual a 1 hasta n de x2y. Aquí tendríamos suma desde igual a 1 hasta n. ¿De dónde te voy a tomar esto? Pues de esta expresión. Suma desde x1y suma desde igual a 1 hasta n de x1y, pero elevado al cuadrado, por la suma desde igual a 1 hasta n de x1y por x2y. Luego cerramos con este, suma desde igual a 1 hasta n de x2y, suma desde igual a 1 hasta n de x1y por x2y, por la suma desde i igual a 1 hasta n de x2y elevado al cuadrado. Todo esto como matriz de coeficientes que multiplica a beta 0, beta 1 y beta 2. Y esto de acá queda igualado. Vamos a borrar un poquito aquí. Esto quedaría igualado con la suma desde igual a 1 hasta n de y. Luego suma desde igual a 1 hasta n de y multiplicando x1y por la suma desde igual a 1 hasta n de y por x2y. ¿Sale? De la misma manera, ya sabemos, aquí no hay divisiones, esta matriz pasa del otro lado como una inversa y tenemos el sistema completo. Entonces aquí tendríamos la ecuación matricial de mínimos cuadrados, beta 0, beta 1, beta 2, igual.
Toda esta matriz se invierte y multiplicamos por la suma y listo, señores. Tenemos listas nuestras ecuaciones normales de regresión lineal múltiple. ¿Ok? Para nuestro caso, compañeros, pues miren, no siempre los modelos lineales ocurren de manera natural, de una naturaleza. De hecho, ocurren otro tipo de modelos. Sin embargo, para iniciar a analizar fenómenos y a correlacionar variables, pues es una buena oportunidad para iniciar. Muy bien, esto sería todo por el momento. Enseguida vamos a resolver un ejercicio igual implementado en nuestro software R. Y cualquier duda o comentario, pues quedo como siempre al pendiente. Saludos.